Buenos días. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Eso es para todos. Pues básicamente, pues les doy la bienvenida. Creo que no hemos tenido la posibilidad de reunirnos a través de esta aplicación. Es básicamente para explicarles pues en qué consisten las actividades que hemos dejado pues allí en la plataforma. Yo vi que ya algunos me la enviaron, no sé si todos ya la enviaron, pero pues básicamente pues durante esta semana más, esta cuarentena, y todo, pues estén muy activos allí en la plataforma, tengan actividades para desarrollar y pues aprendan un poquito más sobre lo que pues se denomina la comunicación oral y corporal. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, esta clase la estamos grabando con el objetivo de que los compañeros que no se pudieron conectar a esta hora, pues puedan tener acceso a ella mediante un link que yo pues voy a enviarles al final de la clase. Tengo que convertir este video a YouTube y pues les comparto el link a través de la plataforma y también se lo envío a el monitor para que lo comparta pues con ustedes y especialmente con los compañeros que no lograron llegar a la clase. También para decirles que pues los encuentros a través de esta plataforma Zoom se tienen que realizar pues en los horarios que se establecieron pues para las clases presenciales, más sin embargo no son pues camisa de fuerza, es decir, de que no en todas las clases vamos a tener estos encuentros virtuales a través de Zoom, pero pues si los vamos a realizar, tenemos que realizarlos en los sábados. Creo que con ustedes estamos los sábados a las 11:30, ¿cierto? Sí, profe. ¿La última clase? Sí, la última clase, sí, señora. Bueno, ¿cómo les fue con la primera actividad? ¿O cómo les ha ido con la plataforma? Bien. Bien. A mí bien. ¿Bien? Sí. Sí, bueno, me imagino que algunos no tenían la experiencia de haber estudiado así virtual, ¿no se sienten extraños? Pues sí, en mi caso sí. No sabía qué hacer, cómo responder, eso me metía a una cosa, me metía a la otra, hasta que mi hijo me explicó cómo era y pues ahí voy cogiendo el tiro. Yo también estaba igual. Sí, pero lo que nos ha ocurrido con este virus, pues le ha permitido a muchas personas, a muchas entidades reinventarse. Entonces, que así sea pues a través de como este espacio que se pueda uno reinventar y saber de que sí se puede aprender a través de esas plataformas virtuales. Y bueno, pues que con Puga también nos ofreció la posibilidad de dar continuidad a las actividades académicas a través de esta plataforma. Profesor, una pregunta. Sí. Es que este primer taller que usted colocó, es que la mayoría no tiene internet. Entonces usted me iba a dar plazo para este primer taller, el de este. Sí. No iban a dar plazo porque yo me metí a la plataforma y ya había cerrado. Y yo como no tengo internet en la casa, yo no pude hacer el trabajo. Me toca a punta de datos. Bueno, no, claro que sí, pues vamos a dar un plazo porque tenemos que ser un poco flexibles, porque pues entendemos la situación en la que estamos. No Claro, todo- yo vivo en una zona muy retirada y no me coge casi el internet, entonces... Sí, es verdad. Entonces, pues sí, tenemos que ser un poco flexibles ante esta situación. Por acá hay varias personas que están solicitando entrar, ¿no? ¿Quién más está pendiente? ¿Hay alguien más pendiente de entrar, no? ¿A la reunión? No. ¿Están viendo allí la plataforma? Profe, no se le escucha bien. Yo sí la escucho, profe. Ahora un segundito, yo cierro la puerta y la ventana. Yo creo que es del calor. Sí, Juan ¿quién está David. peluqueando por allá? ¿Ustedes hicieron el video? Yo me está peluqueando. ¿Listo? ¿Ahora se escuchan bien? Sí, ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, bueno, entonces, pues les voy a explicar así muy ligeramente
primera clase, la primera lección, que es conceptos básicos de la comunicación, que básicamente para esta clase pues no tuvimos, esta lección no tuvimos pues un encuentro así por Zoom, entonces se los voy a explicar así a la carrera, que yo sé que ustedes también fueron muy juiciositos y la estuvieron leyendo. Entonces, Claro. Ay, no, pero esperen, es que eso se escucha muy entrecortado. ¿Por qué no apagan las cámaras o algo como lo que pasó con la vez pasada con la profesora de iniciación a la, bueno, esa cosa? entonces ¿Se escucha? Es del ventilador. Se Ah, escucha como un ventilador. No, en serio, no estoy molestando. Se escucha como un ventilador. entonces los voy a mutear a todos. ¿Ya escuchan bien? Ahora sí, listo. Entonces, como los muteé a todos, entonces cualquier cosa, cuando ya haya terminado de explicar, pues les doy la participación de ustedes para que todos vayamos escuchando. ¿Listo? Para que no nos vamos a pisar por ahí. Bueno, básicamente la clase definiría fundamentos de la comunicación, pues hablábamos acerca de los conceptos básicos que tenemos del tema de la comunicación, de por qué es importante, por qué es inherente pues al ser humano y que es muy importante pues que todos entendamos de que es un proceso que además de hacerse pues a través con la oralidad, con el lenguaje, con el habla, también se hace con el cuerpo, a través de los gestos, a través de la escritura. Entonces, pues era como unos conceptos básicos que quería que supieran. Y además que pues el tema de la comunicación quiere decir también de que es un proceso de doble vía. Cuando nosotros hablamos de información, es un proceso de una sola vía. Nos informa, es quien está dando el mensaje, nos está entregando una información, pero no nos da la posibilidad de que nosotros le podamos retroalimentar de lo que él nos está pues hablando, ¿listo? Entonces, comunicar es un proceso de doble vía en el que hay un emisor y un receptor. El emisor da el mensaje y el receptor lo escucha, pero a la vez ese tiene la posibilidad también de replicarle o de darle pues la oportunidad de que hable o de convertirse en emisor, ¿listo? Entonces, básicamente hablábamos de que para que un proceso de comunicación sea exitoso, tenemos que tener en cuenta que cada vez que vamos a dar un mensaje, independientemente de cómo lo demos, si a través de la comunicación escrita, oral o la comunicación pues gestual o no verbal, pues tenemos que tener en cuenta que en el sentido de que menos es más. Cuando hablamos mucho, tendemos a que los mensajes se pierdan. Entonces, existen pues las máximas, que son la máxima de cantidad, que se refiere a la cantidad de información que debe darse, que en todo caso tiene que ser precisa, porque si no damos una información precisa y nos extendemos mucho, pues podemos caer en que nos malinterpreten. Máxima de calidad. Hay que siempre que nosotros hagamos un aporte a través de cualquier forma de comunicación, tiene que ser un aporte veraz. Uno no debe hablar sobre lo que no sabe o sobre lo que no tiene soportes. La máxima de relación, que es ser trascendental en el mensaje que se exprese. La máxima de manera, ser breve, conciso y directo. Por eso es que ustedes ven hoy en día las plataformas tecnológicas como Twitter, como Twitter, Facebook y todo, que hacen una especie de regulación del número de caracteres o número de letras que deben ir o de signos que deben ir por mensaje, ¿listo? Porque es que entre menos es más. ¿Listo? Entonces, siempre cuando en nuestro argot popular, aquí en Colombia, pues muchas veces nos entienden mal porque no nos hacemos entender de la mejor manera. O utilizamos palabras que no tienen nada que ver con el mensaje que vamos a decir. Entonces, básicamente les explicaba ahora, el proceso de comunicación se compone de 5 partes: emisor, receptor, canal, código y mensaje. El emisor, como les decía, es quien define el mensaje, quien da el mensaje. El receptor es quien lo recibe. El canal es el medio por el cual nosotros vamos a dar ese mensaje. El código, en este caso, podría ser el lenguaje, que es como lo que nosotros usamos para dar el mensaje, y el mensaje finalmente pues es lo que ya vamos a decir. En ese sentido consistía la tarea, que yo vi que algunos la hicieron, pero igual pues les voy a dar un tiempito para que la terminen, porque pues tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de educación virtual. ¿Listo?
Bueno, finalmente pues les explicaba, yo eso se los expliqué en la clase que tuvimos presencial, la comunicación no verbal, la importancia de que representa un porcentaje muy alto más lo que uno dice con su cuerpo y con sus gestos que lo que uno dice con las palabras. Es más contundente pues lo que podamos decir nosotros con nuestra gestualidad. Estudios de la comunicación no verbal, bueno, allí también hablábamos de todo lo que podemos expresar a través de nuestra mirada, a través de nuestro cuerpo, del ritmo con el cual estamos hablando nosotros, la proximidad con la que estamos, pues, hablando a nuestro interlocutor, entre más cerca, pues hay más confianza, más intimidad y todo esto, ¿listo? La comunicación oral, bueno, básicamente ese era como un breve resumen de la clase anterior. Creo que ahora que termine pues de hablar de la otra lección, ya pues vienen todas las preguntas que ustedes me quieran hacer. El foro es un espacio además para que ustedes pues den respuesta a la pregunta que siempre se les plantea ahí. También es un espacio para que ustedes también le hagan preguntas pues a su tutor o se hagan preguntas entre ustedes y así las vamos resolviendo a través del foro. Así que estar muy atentos al foro porque por ahí también podemos establecer un proceso de comunicación asincrónico para que llevemos pues este curso de la mejor manera. ¿Listo? Bueno, y la lección que nos corresponde esta semana es una lección muy interesante que se llama El desafío de hablar en público. Hablábamos que en la clase anterior, pues que el tema de ser un orador es un tema que se le hace complejo a demasiadas personas, pero más que todo, pues es por las inseguridades que se generan, de pronto algún trauma en la niñez, en el colegio, se burlaron cuando salíamos a hablar al frente, cuando el profesor nos sacaba al frente, o porque el profesor nos sacaba como castigo, entonces le cogimos fobia a hablar en público. Pero pues básicamente esos miedos se deben a que tenemos miedo al ridículo, a no captar la atención del público, a temor a bloquearse en medio de una presentación, temor a equivocarse, temor a las preguntas, temor a las burlas. Son muchos los miedos que nos puede generar pues el estar al frente de un auditorio, de un público pues específico. Pero pues básicamente todos podemos superar esos temores, todos podemos convertirnos en unos excelentes oradores si seguimos unos pasos que pues les compartí aquí en la lección. Entonces los pasos son: 1, preparar el tema. Cuando nosotros vamos a dar una exposición, la mejor manera de saber que vamos a ser exitosos en ella es que tenemos que estudiar el tema. Cuando no estudiamos el tema, entonces es muy difícil que nos vaya bien una presentación, casi que imposible. No podemos inventar, no hablar de lo que uno no sabe. Si usted no se preparó para hacer una exposición, es mejor que no la dé, porque no hay nada peor que salir al frente y no tener claro de lo que uno va a hablar. Además que es un irrespeto con el público, así que es muy importante esto. Para preparar el tema hay que seguir algunas recomendaciones especiales que son: hágase las preguntas que usted cree que el público le va a hacer a usted o le va a plantear. ¿Qué dudas tiene usted frente al tema? Entonces, si hace esas preguntas y usted mismo las resuelve y eso le va a hacer un ejercicio muy interesante y le va a dar mucha seguridad a la hora de hablar ante un auditorio. ¿Listo? El siguiente paso es organizar el tema. Organizar el tema es básicamente... por acá hay unas personitas que van a entrar, pero la verdad es que esto, bueno, vamos a ver cómo le damos acceso. Participantes, vamos a ver. ¿Hay 2 personitas que van a entrar? ¿O ya están todos? No. Bueno. Decíamos que era muy importante organizar el tema, como todo. Aquí yo les colocaba el ejemplo del cuento, que tiene introducción, desenlace y final. Pues siempre tenemos que organizar el tema porque si no, se nos va a confundir el mensaje o el objetivo que tenemos de la presentación. Siempre podemos ir, lo mejor es ir de lo particular a lo general. O sea, demos la idea concreta al principio y de ahí la vamos desglosando y la vamos acomodando para que las personas nos la entiendan de la mejor manera. Entonces, hay que organizar el tema. Expresarse con sencillez. Hay muchas personas que salen a un auditorio y por querer deslumbrar o por querer impresionar a las demás personas, pues utilizan términos que no
que no son acordes, que son poco comunes. Entonces uso un discurso que las personas no entienden porque utilizan palabras que no conocen nuestro auditorio. Entonces hay que hablarle a las personas con un lenguaje claro y sencillo, hay que expresarse de la mejor manera para que nos comprendan, porque finalmente el objetivo de cualquier presentación es que nos entiendan y que pues, las personas salgan con un nuevo aprendizaje cuando nosotros terminemos de hacer esa exposición. Ser breve y manejar los tiempos. Menos es más. En esta época la información uno se tiene que hacer entender con pocas palabras. Esa persona pues siempre tiende a ser como la más exitosa cuando sabe que menos es más. Cuando hablamos demasiado, pues realmente se nos confunde el mensaje. Hay que estructurar la presentación de forma tal que pueda dedicarle el tiempo determinado a cada tema y a cada subtema. Entonces ustedes preparan en casa antes de hacer una presentación. Bueno, voy a hacer una presentación en 10 minutos. En 1 minuto me voy a presentar, en 2 minutos voy a hablar de lo general, en 3 minutos voy a hablar de este subtema y así sucesivamente. Y le voy a dar 1 minuto a las personas para que me hagan preguntas. Eso pues es un poco cuadriculado, pero la verdad es que nos funciona mucho, porque cuando estamos ante un auditorio nosotros tenemos el control. Entonces esa manera de uno organizarla y manejar los tiempos, ser muy cuadriculado, pues nos sirve para que no se nos salga de control nuestra presentación o quizás que terminemos, que se nos acabó el tiempo y no hayamos terminado pues de explicarle a nuestros espectadores. Paso 5, conexión con el público, pues básicamente hay que involucrar a nuestra audiencia en la presentación, es decir, formularles preguntas en medio de la presentación, formularles preguntas, ustedes qué opinan, les ha pasado, bueno, colocar ejemplos, anécdotas, eso nos sirve mucho para que establezcamos una conexión con el público. No abusar de la lectura, sabemos que nosotros podemos tener como apoyo, pues una presentación en PowerPoint o en Prezi, o podemos tener de apoyo también unas memofichas, puede ser, o unos apuntes, pero no podemos estar leyendo porque pues así perderíamos credibilidad. Tenemos que de pronto leer una pequeña frase y de ahí sí irla explicando, pero no abusar de la lectura. Es muy importante porque si nos ponemos a leer y a leer, damos la impresión de que pues definitivamente no preparamos nuestra presentación. Muy importante, relajarse y relajar al público. Respirar profundo. Los ejercicios de respiración son fundamentales para nosotros desempeñarnos ante un auditorio. Entonces, respirar profundo, manejar bien la respiración, eso nos sirve mucho y además que nos genera mucha tranquilidad. Hacer pausas, las pausas las podemos hacer tomando agua, preguntándole al público algo, no podemos ser así como todos acelerados, sino que tenemos que ser bien pausados y involucrando pues a nuestro público, que nos sirve mucho para nosotros descansar, para tomar agüita, para respirar, ¿listo? Usar chistes respetuosos, eso sí, anécdotas, y utilizar herramientas como videos e imágenes que generen empatía. ¿Listo? O sea, no se trata de que nosotros vamos a hablar y hablar solamente, ¿no? También podemos utilizar otras herramientas que nos pueden ser muy útiles. Paso 8, pues les decía yo al principio de los miedos que existen, pues no hay que temer, tenemos que permitirnos cometer errores, equivocarnos desde humanos, tenemos que tener en cuenta que puede haber gente que se va a reír de nosotros, pero tenemos que estar preparados para eso. Si alguien le hace una pregunta, muchas veces le hacen a uno preguntas, yo coloco siempre el ejemplo de las reinas, preguntas que son tendenciosas o preguntas que son como rebuscadas, que uno no sabe qué responder, pues a esas preguntas hay que responder con sinceridad. Yo no sé, pero lo voy a averiguar. O decir, no sé, pero si usted sabe, por favor, compártanlo, ¿listo? Pero no hablar de lo que no se sabe. Si nos hacen una pregunta corchadora, ojo, si no tenemos la respuesta, no vamos a dar una respuesta inventada, ¿listo? Es de valiente decir, no sé, pero pues lo averiguaré, o si quiere, compártanos usted lo que conoce del tema. Prohibido tutear, no hablar de religión y de política. Estos temas son muy sensibles, así que no hablarlos porque nunca vamos a estar de acuerdo entre 10 o 15 personas con un tema de estos, porque pues son temas también que es mejor no abordarlos. ¿Listo? La presentación personal.
todo comunica, nuestra ropa, nuestro peinado, nuestros accesorios, todo comunica, debe ser acorde al público, la presentación personal, es decir, si ustedes son todos un público joven y el conferencista va y se les presenta de corbata, saco y todo, ese vestuario, ese atuendo de su conferencista les va a generar como una especie de barrera. ¿Por qué? Porque pues básicamente ustedes no se identifican con una persona así. Así la persona sea muy elegante, pues tratar de vestir un poco acorde a ese público que se va a enfrentar. Mucho ojo pues en el caso de las mujeres, vestirse pues cómodas, si no tienen, no colocarse pues escotes o faldas cortas, muy llamativos. ¿Por qué? Porque esto puede generar distracción tanto a nuestro público como también puede generar incomodidad por estarnos bajando la falda, pues entonces perdemos el hilo de la conferencia, o por estarnos como que ajustando la blusa también. Entonces hay que estar muy cómodo para la presentación, que no vamos a distraernos nosotros ni tampoco a distraer a nuestro público. Y finalmente, evaluar la presentación. Al final de su conferencia, ustedes pueden preguntarse, ¿será que fui claro y contundente? ¿Logré mi objetivo? ¿Mi público me entendió? ¿Cumplí con los tiempos? Bueno, y esto nos va a servir mucho. Entonces, básicamente ahí les dejaba un artículo, un poco larguito, sí, es opcional, si quieren lo leen, y un video que me parece muy interesante, es un video muy corto, como de 5 minutos, que dice cómo usar las manos al hablar en público, técnicas de lenguaje corporal al hablar en público. Entonces, ese me parece muy interesante para que lo vean. El texto, pues que está ahí también, lo pueden leer si quieren, si tienen tiempo, no es obligatorio, pero pues sí es ideal pues para que lo que pues se llenen pues de conocimientos. Y finalmente la tarea que les colocaba yo, presentación en público. Es un ejercicio que les voy a poner algo muy sencillo. Ustedes si están en sus casas, en sus trabajos, los que estén trabajando por esto desde cuarentena, pues lo pueden hacer en sus trabajos. Es grabar una presentación de un tema de su preferencia, utilizando recursos como PowerPoint, el televisor, hay que ser creativos. Y si tienen público, mucho mejor. Grábense con el celular de 5 a 8 minutos. Preparen una presentación de un tema libre, lo que ustedes quieran, de acuerdo a las pautas que les acabamos de dar y que están allí en el contenido de la lección. De acuerdo a esas pautas, pues entonces se hacen una grabación, y si tienen público mucho mejor, les dicen a alguien que por favor los grabe, que los evalúen. Y para preparar esto, pues seguir esos pasos, pero además les doy el consejo de que primero preparen el tema y segundo, se paren frente al espejo. Eso parece un ejercicio pues de locos, nosotros hablarnos a nosotros mismos ante el espejo, pero nos va a servir para que conozcamos cómo es que nosotros nos expresamos ante los demás, qué estamos moviendo, qué gestos estamos haciendo, o también antes de grabarse, preparar la presentación ante sus hijos, ante su familia, ante sus compañeros, bueno, en fin, prepararla, y ellos les van a nutrir mucho, ¿no? Me parece que están moviendo mucho los ojos, me parece que están repitiendo mucho esta palabra. Es un ejercicio muy interesante, es como para que vamos aprendiendo como a vencer esos temores, y yo sé que va a ser muy útil para que ustedes en todas las materias que van a ver de aquí en adelante, pues les vaya muy bien en sus presentaciones en público. Entonces, voy a quitarles voy a habilitarles el micrófono para que participen. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Pues, lo que pasa es que pues el trabajo en empresa, y yo no sé qué hacer. Eso baja mucho la nota. Yo lo envío fue en PowerPoint. ¿De eso bajaría la nota? No de fondo. Es decir, lo importante es que el ejercicio vayan comprendiendo pues en este caso el proceso de comunicación. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. Yo también lo hice manual, profe, yo no tenía forma de hacerlo así. No, está bien. Lo importante es que hayan comprendido el mensaje, que lo plasmen en la tarea, y pues ahí vamos aprendiendo un poquito más de este maravilloso mundo de la comunicación.
Profe, una Ujú. pregunta referente al trabajo que nos acabo de dejar de representación en público. ¿Nosotros lo podríamos hacer sentados, de pie o solamente medio cuerpo, el de aquí el cuello, solamente que se le vea la cara o las manos? ¿Cómo lo podríamos grabar? Bueno, pues una persona puede hacer una presentación, sí, sentados, puede ser, lo pueden hacer de medio cuerpo, como ustedes se sientan mejor. Eso es un ejercicio como una prueba piloto que vamos a hacer, pero como ustedes se sienten mejor. ¿Listo? De pronto, sí, como mínimo, un plano donde se vea desde la cintura hacia arriba. Ujú. Ajá. Ah, bueno, pues Mejor dicho, no tenemos que poner bellas. regias, súper regias. Ante todo el glamour, por favor. Claro, claro. Pero van a hacer el ejercicio y yo sé Ese día nos tenemos que peinar. Mejor dicho, nos tenemos que planchar el greñero para poder presentar, ya que no podemos salir de la casa. Por lo menos hay una excusa para plancharnos el cabello. O maquillarnos, sí. Yo sé que eso les va a servir porque la familia son los le pueden aportar mucho a uno. Ujú. Cuando a mí me toca hacer alguna presentación y tengo que ensayar bastante, entonces yo pues, reúno a mi familia y todo y me paro como si yo fuera mi público. Entonces ellos les nutren a uno de ideas y lo llenan de mucho aprendizaje. Ah, ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué le iba a preguntar? Por ejemplo, esta clase virtual tiene, pues, los otros profesores han calificado asistencia. ¿Esta tiene, usted también va a tomar lo mismo? Sino que pues no podemos ser tan, vamos a, pues, a medir la Profe, no escuchamos bien. Se escucha demasiado feo. Sí, porque por aquí, como tengo todo. Está muy cortada la... Es que escuchan otras voces. No sé si serán otros compañeros o no sé. Bueno, básicamente, sí. No, ya todos. Básicamente es que, espérate, ¿me repiten la pregunta? Que yo puedo estar muy en la cabeza, no. ¿Me repite la pregunta? O sea, si la clase tiene, pues, va a tomar asistencia. Ah, bueno, no, desde las directivas de Compugan, pues nos recomendaron que pues hay que ser un poco flexibles con ese tipo de clases sincrónicas, porque pues básicamente apenas nos estamos adaptando a esta nueva modalidad, entonces pues entendemos que hay personas que no pueden pues asistir a las clases que hemos programado, pero para ello pues lo importante es que definamos que las clases por medio de Zoom sean, por lo menos nosotros nos vemos los sábados a las 11:30, entonces que sean, o los sábados a las 11 creo, entonces que sean a esa misma hora, porque pues para que saquen el tiempito. Los que no puedan asistir, pues obviamente ahí les queda colgada en la plataforma el enlace de YouTube para que lo miren después. Pero pues sí vamos a tener mucho contacto, sobre todo a través del foro, de los foros y pues de las actividades, ¿listo? Pero pues estas clases obviamente tienen importancia, mucha importancia, pero entendemos pues la situación por la que estamos pasando y que no todos tienen conectividad, entonces allí tenemos que ser un poco flexibles. ¿Alguna otra pregunta? La otra semana, el sábado, tenemos clase virtual. Profe, cuando usted, una... Sí. Profe. Otra, Julián, la voy a hablar. hable pues. Profe, vea, es que silencienos a todos y el que vaya a hacer la pregunta que desactive el audio y así vamos a escuchar bien, porque cuando usted nos desactiva todo, se dice mismo, se corta todo y no escuchamos bien. Listo, entonces hágale. Espérate. Bueno, Listo, el que vaya a hablar, entonces active el micrófono. Profe, pregunta. La Sí. otra clase, el sábado con usted, ¿a qué hora? ¿A las 11? ¿Sí hay o no hay?
En lo posible, yo les voy a escribir porque tengo una pequeña inquietud con los directivos de Compubuga, entonces si ellos me dicen que sí, entonces yo igual les escribo a través del foro y a través de nuestro monitor para que programemos la clase, pero en lo posible sí, el sábado a las 11, más sin embargo pues pueda pedir como un direccionamiento allá de los directivos y ya estaremos coordinando, ¿listo? Por ahora pues vayan trabajando en esas dos actividades. Igual vamos a estar en contacto a través del foro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, la verdad yo le iba a hacer otra pregunta. Sí. Referente a lo del video, nosotros podemos hablar como temas relacionados de noticias o informaciones o del tema que uno quiera hablar. Es un tema libre. Bueno, en ese tema les voy a dar un pequeño consejo. Es un tema libre, pero como es un tiempo cortico, entre 5 y 8 minutos, ustedes tienen que escoger un tema, pero no se vayan a un tema tan general. Por lo menos que vayan a escoger el COVID-19 y entonces van a hablar de todo lo general del COVID-19. No les alcanzaría el tiempo y tampoco es lo ideal. Entonces, si van a elegir ese tema, entonces tienen que aterrizarlo a un contexto en que ustedes lo puedan desarrollar en esos 5 o 8 minutos. Por ejemplo, el COVID-19 en Buga. Bueno, la experiencia que tenemos aquí en Buga con el COVID-19 es esta, y esta, o cómo es el aislamiento preventivo en Buga. Puede ser algo muy cortico. O sea, algo muy, que no sea un tema general y tan vago, pues tan amplio, que nos vamos a perder en esos 8 minutos y vamos a terminar que no decimos nada. Ya nos quedan como 5 minutos, entonces, porque acuerden que el Zoom nos da apenas 40 minutos. Profesora, obligatoriamente tienen que ser 10 minutos que dure la presentación. No, de 5 a 8. De 5 a De 8. 5. Y en caso tal de que uno vaya a subir el video a la plataforma, ¿necesita alguna aplicación para subirlo o algo? O simplemente ahí en el foro le aparece para subir el video y ya. Pues si quieren, lo suben al foro en lo posible. Los que, digamos, no lo puedan subir, lo pueden mandar al monitor a través de WhatsApp y el monitor me lo manda a mí. Se presentan, dicen, hola, yo soy Carolina Trejos, estudiante de este y hoy voy a hablar de esto y desarrollan el tema. Y al final se despiden, muchas gracias. Y tiene que ser con video, que no, ni ha peluqueado gas. No pasa nada, ¿no? Eso es un ejercicio, es una prueba piloto que vamos a hacer. No, la presentación ante todo. Sí, sigan los pasos, es muy importante que sigan los pasos que dicen ahí para que no sea como poco planificado. Planifíquenlo, tienen tiempo, mírense al espejo, el ejercicio con la familia, con nuestros conocidos, las palabras que van a decir, palabras claves, bueno, en fin. Eso es muy importante. Es un ejercicio pues práctico, pero nos va a servir como una prueba piloto porque en las últimas 4 semanas de clase vamos a hacer todo lo práctico. ¿Listo? ¿El video solamente lo mira usted o queda ahí en exhibición para todo el mundo? Pues si lo subes aquí al espacio de tarea, pues yo creería que solamente lo veo yo, creo yo. Sí, porque no hay espacio para... O pues si lo mandas yo no lo voy a publicar, ¿no? Tranquilos que yo no lo voy a publicar en YouTube. No, y si lo manda de monitor empieza a hacer stickers. No, es un tema pues de respeto, tenemos que hacer un acuerdo de respeto entre los compañeros, de confidencialidad. Sí, profe, y entonces podemos utilizar también ayudas, como usted decía, por ejemplo, diapositivas en PowerPoint. Esa es una idea que a mí se me da también. Sí, diapositivas en PowerPoint, lo conectan al televisor y empiezan a hablar como si el televisor fuera su apoyo. Si tienen un video bien, pues un video bien. O si tienen el computador, ustedes no han visto los presentadores que están haciendo todos sus envíos desde la casa. Ellos con su computador hacen su presentación, también se pueden sentar con un computador, entonces van explicando y colocan la cámara que les grabe también el computador, que los grabe a ustedes. Entonces ahí van haciendo un ejercicio muy, muy interesante.
Listo, pero entonces ya está claro todo. Bueno, compañeros, entonces, pues espero que les vaya bien, que disfruten pues esos días que nos quedan de esta cuarentena, la Semana Santa y todo, y pues que Dios permita que aprendamos mucho de estas actividades, de la educación virtual y pues de esta clase que la preparamos con mucho amor para que todos ustedes les sirva para, no solamente para lo académico, sino para la vida. Ujú. Ah, bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Ah. Feliz noche. Ya va a Bueno, pasar gracias. hoja de vida en Caracol. Así, así, no. Ah, porque ya poníamos la nevera acá.